Empezar con el tema que traemos para hoy domingo. Tenemos un tema que voy a predicar y que siento necesidad de esta predicación para nosotros como Iglesia de Jesucristo, porque estoy viendo la situación a nivel global, cómo las iglesias están pasando por periodos de frialdad, periodos de enfriamiento. Aún en nuestra iglesia estamos viendo esto, que a veces tomamos malas decisiones que tienen que ver más bien con un trabajo, con la manutención, antes que la parte espiritual, que la fe, que el estar en la iglesia. Hermanos que no están, hay hermanos que decidieron no estar desde hace ya meses, cuando pues hasta se les encaminaba para que pudieran estar, no están. O sea que esto no solamente es de forma global, sino que también está sucediendo en nuestra iglesia. Hay frialdad. Y hoy el tema, se los voy a anunciar de una vez, tiene que ver con la hipotermia. ¿Sí saben lo que es hipotermia? Hipotermia es un exceso de frío. Y hoy vamos a estudiar 5 señales que tienen que ver con hipotermia espiritual. Hace tiempo yo vi una película donde 2 personajes iban subiendo a un monte muy alto, al Everest. Los que han oído de él sabrán que allá a esas alturas de ese monte pues ya es nieve, ya el clima es muy frío, excesivamente frío. Ahí las tormentas pues son de nieve. Y iban 2 personas subiendo por aquel monte, su meta, llegar hasta la cima del Everest. Pero resulta que pues la nieve cubre todo, entonces no vieron que había un precipicio, y uno de ellos resbaló y cayó abajo. Y el otro, pues desesperado por ayudar a su amigo, pues buscó la manera para descender por aquella zanja. Cuando descendió, pues encontró que su amigo estaba fracturado de sus piernas, no se podía ya mover. Pues hizo lo posible, lo entablilló, lo vendó, lo ayudó para poderlo arrastrar, porque lo iba a arrastrar, lo iba a sacar de ahí. Avanzando en la película, no les voy a platicar toda la película, muere el amigo de él, porque aparte de su fractura pues le dio hipotermia, se empezó a enfriar, lógico, no se estaba moviendo, se le empezaron a quemar sus pies, a secarse por el excesivo frío, sus dedos, su cara, y murió ese muchacho. Al último sí se salva el que iba con él, pero también en la historia, porque aparentemente fue una historia verídica, pues no tenía algunos dedos, le fueron amputados a causa del excesivo frío, también se le congelaron sus dedos, también le quiso dar hipotermia, también fue un descenso de sufrimiento para poder sobrevivir aquel hombre, pero sobrevivió para contarlo. La hipotermia, yo me ponía a pensar, decía, ¿qué se sentirá? O sea, a lo mejor decimos, no, prefiero el frío antes que el calor. Pero yo creo que las 2 cosas son algo extremo, es algo muy extremo. Entonces, hermano, hoy hablando de hipotermia espiritual, vamos a abrir nuestra Biblia
en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice ahí, la escritura dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vuelvo a leer, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hablando de la imposición de manos, ahí está hablando porque él era pastor. Timoteo era un pastor, y cuando un pastor es ordenado hay una imposición de manos por un grupo de pastores, un concilio pastoral. Aquí él está hablando de que él lo ordenó pastor. La hipotermia, hermano, es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Pero lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta que ya es muy tarde. En la espiritualidad pasa exactamente lo mismo, hermano. El enfriamiento espiritual no es algo que se da inmediatamente, sino que es algo que poco a poco va ocurriendo en nuestra vida. Por lo cual muchos cristianos no nos damos cuenta de que, aunque estamos congregándonos en una iglesia, aunque somos servidores de la iglesia, aunque seamos líderes, diáconos o hasta pastores, como lo era Timoteo, podemos estar en un proceso de enfriamiento espiritual y no lo hemos reconocido. Es por eso por lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida, pues nadie está exento de llegar a experimentarlo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La hipotermia espiritual es algo que al principio no se siente. Es algo que empieza a afectar la vida del cristiano, pero no se siente. Porque igual estás en la iglesia, pero empiezas a dejar las cosas de Dios en tu vida cotidiana. Empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de leer las escrituras, empiezas a dejar de sentir el deseo por escuchar algo que tenga que ver con Dios, una película, un video, una predicación. Y cuando esto va bajando, entonces empieza a entrar calor en la vida del hombre. Digo, lo contrario, frío en la vida del hombre, del cristiano, del hijo de Dios. Y no se siente, pero va afectando. Vamos a ver cinco señales de hipotermia espiritual. La primera señal es por la forma como vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia. Salmo 101:2. Salmo 101:2. Dice ahí la escritura: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Andaré en medio de mi casa.
Primer punto, llegas a los pies de Jesucristo, llegas a la iglesia. ¿Para qué? Para entender el camino de la perfección, para comprender la palabra de Dios y cómo es que Dios quiere que te muevas en medio de este mundo. Conozcas a Dios y sus principios y sus ordenanzas y puedas sujetarte a ello. ¿Para qué? Para que puedas andar en la integridad de tu corazón. ¿Dónde? En medio de tu casa. Entonces, la forma como vivimos en nuestro hogar es un buen termómetro para evaluar nuestro calor espiritual. Es un buen termómetro, hermano. Así como en la iglesia somos cristianos íntegros, entre comillas, mantenemos en la casa la integridad de nuestro cristianismo. Cuando un cristiano es de verdad íntegro dentro de la iglesia, entonces es íntegro fuera de la iglesia. Y es íntegro en su casa, en su hogar, en la calle, en su trabajo. Es íntegro. Yo estaba pensando entre semana. Yo decía, lo mejor que puede hacer el hombre en un trabajo es decirlo, es confesar su fe. Porque cuando no confiesa su fe, entonces está a la deriva del mundo. Puede caer fácilmente en un pecado. Puede caer en pecado. A mí ahí en la empresa de repente llegan las muchachas y se arriman. Hay quien llega y hasta se recarga. Mire. Si yo no dijera lo que creo y confieso mi fe, a lo mejor habría quien diría, bueno, a lo mejor se vale, pero saben que me doy a respetar y saben lo que creo. Y dentro del mundo también muchas veces hay un respeto. Así que en la iglesia somos cristianos íntegros. Mantenemos en la casa la integridad de nuestro cristianismo. ¿O somos personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa? La respuesta sincera a esta pregunta nos permitirá reconocer si hay enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es tu respuesta? Piénsala, medítala. Así como soy en la iglesia, soy allá afuera. Así como soy en la iglesia, soy en la casa. ¿O alguna vez te han dicho, no, pues tú estás en la iglesia, pero aquí mira cómo eres? Si esa respuesta, si esas palabras han llegado a nuestra vida, entonces debe de encender un foco de alerta. Enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual. No hay el mismo calor que hay en la iglesia. Y mira lo que dice el Señor allí en Apocalipsis. El Señor dice que, no nos vamos a ir al texto, pero se los voy a decir porque ya ustedes saben lo que dice. Dice que el Señor vomitará a los tibios. Dice, porque no fuiste frío ni caliente, fuiste tibio. Al Señor no le gustan las tibiezas, no le gusta la frialdad. El Señor quiere que seamos calientes, espiritualmente hablando. Que haya calor dentro de la iglesia y fuera de ella. Porque no sé si te ha pasado que cuando entramos a la iglesia, pues hasta la forma de hablar cambia. Más espiritualizada nuestra forma de hablar. Me dejó asombrado nuestra hermana Elsa porque le juzgan su forma de hablar en su casa, porque le dicen, es que tú hablas como cristiana. Ay, juzga tú si estás viviendo tibieza, si estás viviendo frialdad. Si alguien allá te dice, hablas como cristiano y estás en la casa, gloria a Dios, porque
porque estás viviendo en calor espiritual. Nosotros los cristianos tenemos un idioma. Ya no tenemos el del mundo, y ahora tenemos un idioma especial. ¿No te ha pasado que ahora cuando estás allá en la calle con los amigos, no, yo me pone feliz esto, en lugar de decir me pone feliz, dices, no, es que yo me gozo con eso. Carita se goza. ¿Qué palabra es esa? Es que yo tengo contentamiento en todo. Ah, caray, ¿qué palabra es esa? Es que me quieren persuadir. Ah, caray. Si ves cómo el cristiano de repente usa ese tipo de palabras, y aunque de repente se te quedan viendo, ese es el idioma del cristiano. Ya nos falta que digamos como los españoles, vosotros. Bueno, nuestra versión de la Biblia pues es traducida por un español, la Reina Valera. Entonces pues nos encontramos ese tipo de palabras. Hermanos, segundo punto, para los que están bostezando. La pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. La pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. Alguna disciplina espiritual que nosotros tratamos de cumplir en estos lugares, pues estar en la iglesia, no dejar de congregarnos. Otra que debería de ser el horario, que nosotros siempre llegamos tarde. Lógico, pues tenemos un recorrido que hacer y a veces no nos dan los tiempos. No debería de ser así. Tenemos el horario de arrancar a las 10 de la mañana y estamos arrancando 10:30. Ese tipo de disciplinas son las que a veces demuestra nuestra indisciplina, demuestra nuestra frialdad. La pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. Mira, Proverbios 24, vamos a leer ahí del 33 al 32. Proverbios 24, versos 30 al 32. Y la escritura dice ahí: pese junto al campo del hombre perezoso, pesé junto al campo del hombre perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Qué está diciendo ahí el escritor de Proverbios? El rey Salomón. Me imagino que andaba ahí viendo sus tierras, y de repente pasó junto al campo de un hombre que no la trabajaba, que era perezoso. Y fíjense ahí al final del versículo 30, dice que el hombre era falto de entendimiento. Falto de entendimiento. ¿Por qué crees que dentro de la iglesia muchas veces falta entendimiento? ¿Por qué crees que falta entendimiento? Porque hay pereza. Porque hay pereza. Porque hay pereza. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Las ortigas, los espinos, es una hierba que opaca el crecimiento, detiene el crecimiento. Si tú vas y
y siembras una parcela, pones ahí maíces, unos granitos de frijol, armas tus surcos. No sé si te ha tocado pasar por lugares así, sobre todo cuando uno va viajando, a veces ve unos terrenos con sus surcos y están muy claros sus surcos y nada más se ve la parte alta del surco verde. ¿Qué significa? Que esas parcelas están muy limpias de espinos y de ortigas, no tienen hierbas que detengan el crecimiento de ese fruto. Si tú vas y siembras maíz y haces tus surcos, pero no los quieres ir a ver hasta el final del temporal, te vas a encontrar con milpitas así, mira, sin elote y sin espiga, unas muy amarillas, unas más chiquitas, unas más grandes, pero sí, algunas que alcanzaron a dar ahí un elotito, el elotito muy flaquito, y todo lleno de hierba. Parece que el lampote fue el que regaste, porque el lampote le ganó a la milpa. En cambio, si tú siembras y diario vas y arrancas las hierbas que ves que van creciendo y le arrojas su tierrita, le avientas su abono, le echas su agüita, al final del temporal vas a tener unas milpotas, pero grandotas. ¿Y qué crees? Hay milpas que hasta 3 elotes te dan. Y no creas que elotitos, elototes, granotes, que hasta gusto te va a dar ver aquella espigota a lo alto, porque trabajaste la tierra, porque no fuiste negligente, porque no hubo pereza espiritual, porque no hubo pereza en ese aspecto. Hablando de la vida espiritual, también se trata de esto, también se trata de sembrar, también se trata de cultivar, también se trata de cosechar. Mira tu familia. A mí me da tristeza con mis hijas que el día de hoy no estén por estar metidas en cosas que no debieran. Me da gusto por Ulises, que está aquí, porque yo sabía, Ulises siempre, a pesar de que su novia no esté, él ha estado. Él podía haber trabajado igual en un lugar donde trabajaban los domingos, sin embargo, decidió trabajar en un lugar donde no se trabajan los domingos. A eso no le podemos llamar pereza. Tenemos familia, tenemos que no ser perezosos espiritualmente con ellos. Porque la pereza produce también desgano. Nuestra hermana, ahora que veníamos en la camioneta, me decía de algunas situaciones que surgieron hace un tiempo, y a causa de esas situaciones sus 2 hijos mayores dejaron la iglesia, porque hay desgano, porque hay quien, en lugar de sembrar, en lugar de trabajar la tierra para que cultive bien, la deja que llegue semilla que no debe de llegar. Deja que lleguen ortigas, espinos a ese cultivo. Mira, el final del versículo 31 dice: y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Has dejado que entre el mundo a la vida de tu familia? ¿Has dejado que entre a tu vida? ¿Has tumbado la cerca? A mí se me queda con Nehemías. No es un texto que busqué para estudiar sobre Nehemías, pero Nehemías le pasó algo, fíjate. Nehemías, su pueblo estaba pasando por tribulación, había destrucción en su pueblo, y él le servía a un rey y le dijo al rey: ¿sabes qué, Señor? Tengo que ir a construir las paredes, la cerca. Y el rey lo dejó ir, y dice que aquel pueblo
con una mano construía, traía la cuchara para armar las paredes de aquel lugar, las murallas, y con la otra mano traía la espada por si los atacaban. Hermano, esta es nuestra espada. Con una mano educamos a nuestra familia, trabajamos, laboramos, sustentamos, pero con la otra la defendemos. Con la otra la defendemos. No seamos perezosos, porque la pereza produce desgano. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Qué dice aquí? Salomón vio aquello y le sirvió como consejo. Aprendió en cabeza ajena. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Le sirvió haber visto aquello, porque dijo: no, eso no me puede pasar a mí, eso no. Tengo que ponerme a trabajar. La pereza produce desgano y nos aparta de las disciplinas espirituales. Tercer punto: aumento de nuestras quejas y disminución de nuestro agradecimiento. Aumento de quejas y disminución de agradecimiento. Alguna vez un hermano allá en la iglesia estaba enojado porque el pastor no lo saludó cuando llegó y que mejor estaba saludando a otros. Dice: no, hermano, pues mire, el pastor, mejor vienen unos que pues nunca vienen y los está saludando, y a mí ni me saludó, o no sé qué traerá contra mí. Quejándose al hermano, en lugar de tener agradecimiento. Hombre, ese hombre se quema las pestañas estudiando las escrituras para predicarte el domingo. Ese hombre muchas veces, cuando le has dicho: pastor, es que estoy pasando por esto, se ha postrado delante de Dios para pedir por tu problema, tu enfermedad. Pero él estaba quejándose mejor. Una muestra de debilidad, de enfriamiento espiritual, de hipotermia en un cristiano es cuando se queja. Se queja y se queja, y no piensa en todas las cosas positivas que Dios le ha dado. Y hubo un pueblo que le pasó esto, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le pasó exactamente eso. Números 14, del 1 al 3. Números 14, del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Te digas cómo
quejando. Mira, aquel pueblo que había sido, ¿qué era en Egipto? Era un esclavo. Era un esclavo. Dios lo había sacado de esclavitud. ¿Y de qué manera lo sacó? Hizo grandes proezas. Imagínate, abrió el mar, pasaron en seco, tuvieron hambre, permitió que lloviera el maná del cielo para que comieran, querían carne, les dio codornices, tenían sed, les dio agua. Tenían calor, les puso una sombra, ocupaban luz, les puso una lumbrera que les alumbrara durante la noche. Hombre, los consentía además el Señor. Veían grandes cosas, vieron grandes cosas con mano dura. Lo sacó de la esclavitud de aquel faraón. Sin embargo, ahora se quejan. Ahora se quejaron. Y decían, mejor morir allá en Egipto. Hermano, no olvidemos ser agradecidos con Dios. Nos ha regalado la vida eterna. Mandó a su Hijo para que fuera crucificado en una cruz. Derramó la sangre de su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Nos ha dado libertad. Pero ahora es que el pastor no me saludó. Es que el pastor no me llama. Es que el hermano otra vez me vio mal. No, es que no me llenó el mensaje. No, es que esto, es que lo otro. Porque el pueblo estaba así. Estaba así. Mira, 78 de Salmos. No lo traigo aquí, no lo pegué en el tema, pero hace rato leímos algo que se me quedó. ¿78, 18 al 20? Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Se indignó porque se quejaban, porque dudaban de Dios, dudaban de sus bendiciones, y Dios se enojó. Se enojó. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado ¿en qué? En su salvación. Pueblo desagradecido, malagradecido. Habían sido salvos de la esclavitud de Faraón. Sin embargo, ahora se les olvidó y estaban desconfiando de la preeminencia de Dios, de la gracia del Señor.
síntoma de hipotermia espiritual. Incrédulos, malagradecidos. Hermano, que no caigamos en eso nosotros. Que no seamos malagradecidos con Dios. Que valoremos la salvación que hemos recibido de Dios. Que valoremos la gran proeza de la salvación. ¿Tenía razones aquel pueblo para ser malagradecido? No, al contrario, sobraban. ¿Por qué darle gracias a Dios? Había muchísimas razones por qué agradecerle a Dios. Sin embargo, eran malagradecidos. Hermanos, no retemos a Dios. No retemos a Dios. No causemos a ira a Dios. Algunos dicen que Dios no castiga. Hermano, aquel pueblo sí recibió un castigo. Entonces tengamos cuidado. No pensemos que no va a pasar nada, porque pueden pasar cosas que quizás nos hagan llorar, nos hagan lamentarnos, nos hagan entristecernos, y las consecuencias van a ser no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Cuarto punto: sentirnos sobrecargados y cansados. No, es que ya son muchos años de estar en la iglesia. Duramos nosotros como 7 años, 6 años por allá en Piletas. ¿Se acuerdan cuando existía el puente de San Juan Bosco? Pues era en ese tiempo. Nos bajábamos ahí del camión por el puente y cruzábamos. Y luego bajábamos y agarrábamos la calle Soria. 10 cuadras caminando. Y tenía yo a mis hijas pequeñitas. Me acuerdo que su palabra preferida de mis hijas eran Asho, de que las alzara uno porque se cansaban de caminar. Asho. Mi hijo le tocó nacer en esa iglesia. Le tocó también decir Asho. Caminar 10 cuadras no era fácil. Más o menos a la altura de donde vive su familia, hermano Elsa. Desde el Boulevard San Juan Bosco. Pues ya lo ha caminado usted, hermano. Son 10 cuadras, se hacen muy largas. Y más cuando lleva uno prisa y va corriendo con carga. 6, 7 años duramos así. Decía, yo recuerdo que mis hijas estaban creciendo, veían los carros y decían: papi, ahora que tengamos uno como ese, sí, ahora que tengamos uno como ese va a ser que vamos a caminar. Pero no desfallecimos en el camino. 20 y tantos años ahora de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber conocido a Dios, de haber conocido su palabra. Empezamos aquí hace más de 10 años. Los hermanos a veces me decían: es que está lloviendo, ¿cómo va a bajar el cerro? Sí, pues sí, así. No les niego, una vez sí nos espantamos, mi papá y yo íbamos ahí en la subida, íbamos a la reunión, y íbamos en la subida y se soltó un tormentón, pero un tormentón de esos eléctricos. Que le dije a mi papá: no, que va a caer un rayo a medio cerro, pues vamos entre árboles. Pues. Y de que luego les hablo que no llego porque nos va a agarrar un rayo aquí en la peña, aquí en el monte. Miren, hermano, yo no soy el mejor, mi familia no es la mejor, porque también de repente hay debilidades, de repente hay cosas que nos cansan, hay sobrecargos, estamos cansados. Muchas veces el día miércoles llego de trabajar y digo: ay, todavía tengo que lavar la camioneta.
y córrele, y en medio del tráfico, y para llegar a tiempo, y a veces no llego a tiempo, ya vengo bien acelerado porque ya es tarde. Sí, a veces me siento cansado, a veces veo a mi familia cansada, es cierto, pero mira lo que dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor es nuestro reposo. Algunos dicen: ustedes, ¿por qué no guardan el sábado? Más los que se inclinan al lado judío hebreo. Hay iglesias judías que son mesiánicas y ellos adoran a Dios el día sábado. Y algunos dicen: ustedes, ¿por qué no? Pues el mandamiento era el sábado. Hermano, porque nosotros estamos en Cristo y Él es nuestro sábado, Él es nuestro sabbat, Él es el día de reposo. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el séptimo día. Los que estamos en Cristo estamos guardando el séptimo día, y el séptimo día no es un día, es todos los días. Todos los días el que está en Cristo tiene reposo en su alma. Su alma reposa, descansa, su espíritu no se agobia. No dejes que la hipotermia te llegue. Deja lo que traes en tu corazón, déjalo en las manos del Señor, que Él tome las cargas. Y vas a ver que vas a caminar ligero. Vas a ver que no te va a costar trabajo. Vas a ver que vas a estar en la iglesia. Vas a ver que vas a orar. Vas a ver que vas a estudiar la palabra. Vas a ver que tu familia está bien. Pero déjale las cargas al Señor. Déjale las cargas a Dios. Quinto punto y último: avivemos el fuego y renovemos nuestras fuerzas en Dios. Ese era el consejo de Pablo a Timoteo. Aviva el fuego, aviva el fuego, Timoteo. Ahí lo dice, nuevamente lo leemos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Hermano, hermana, el Señor quiere que avives el fuego, que avives el fuego, que no estés tibio, casi frío. No, que te arrimes a la fogata, que arrimes tus manos a la fogata, que sientas lo hermoso que se siente ese calor cuando está el clima muy frío. No sé si te pasaba, a mí me pasaba cuando andaba allá en el mundo, los fines de año, que me arrimaba ahí con la gente del mundo. Pues en diciembre, comúnmente aquí en México, pues hace frío, y ya pues son las 2, 3 de la mañana, pues es un frillazo que sientes, y afuera, pues más. Aquí en México se acostumbra a que hacen sus fogatas allá afuera, y la gente hace bola alrededor de la fogata. Así arrímate a la fogata, arrímate a la fogata. Isaías 40:29 dice, Él, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién es nuestra fogata? El Señor. Y dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú tienes cargas en tu corazón, déjaselas al Señor y Él aumentará el calor en ti. Él aumentará el calor. Génesis 28:15 dice: date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra.
no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice el Señor, le hablaba al pueblo de Israel, a su pueblo, y ese pueblo, ahora la iglesia nos habla a nosotros. Date cuenta que yo estoy contigo. El Señor dijo cuando se iba, le dijo a sus discípulos: hey, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Lo mismo que Dios le dijo en el Génesis al pueblo de Israel, lo mismo ahora el Señor nos dice a la iglesia: no están solos. No, aunque pareciera que la iglesia está desamparada, muchos tienen por tardanza el regreso del Señor, la venida del Señor. Y cuando lo tienen por tardanza, entonces empieza a haber frialdad, desánimo, agotamiento, cansancio, pereza. Pero nosotros no tenemos que ser de esos que se desanimen. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él nos protege donde quiera que andemos. Él al final, hermano, nos prometió llevarnos a su reino, y Él lo cumplirá. Estaremos donde no habrá más lloro, ni más lamento, ni más dolor. Estaremos ahí porque Él lo prometió. Solamente esperemos un poco. Mira lo que dice Josué 1:9. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. En Génesis, date cuenta que yo estoy contigo. En Josué, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No es cualquiera. El Señor nuestro Dios está con nosotros. Y Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Nuevamente, ¿quién estaba con ese pueblo? El Señor su Dios. ¿Qué hizo qué? Que lo sacó de la tierra de Egipto. Todo lo que viste, todas esas proezas, las hice yo. Y yo estoy contigo. Todas esas proezas las hizo el Señor, y Él está con nosotros. El que hizo todo eso, Él está con nosotros. El Señor va delante de ti en Deuteronomio 31:8. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Todos estos versículos nos están diciendo: aviva el fuego y renueva tus fuerzas en Dios. Aviva el fuego y renueva tus fuerzas en Dios. Confía en Él. Confía en el Señor. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo, sí, son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que el mismo Señor nos había anunciado en las Escrituras que sucederían. En Mateo 24 habla de algunos aspectos de los cuales la iglesia hoy en día los está viviendo. Frialdad, un corazón frío, apartado de Dios. Decía: cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Ha entrado hipotermia a la iglesia. Ha entrado hipotermia a la iglesia.
La iglesia está viviendo tiempos de frío. De frío. El Señor quiere que avivemos el fuego que fue depositado en nosotros. No se ha apagado, hermanos. No, aún está ahí. Mira, estás aquí. Hay fuego. Solamente ocupa que le soplemos. Solamente ocupa que le arribemos leña. ¿Sí te acuerdas lo que significa Jehová? Significa un suspiro. Yahweh. Cuando soplas, suspiras aliento. Cuando Adán fue formado, Dios le sopló aliento de vida. Avive fuego que hay en tu corazón. Pero ¿cómo? Nombra el nombre de Dios. Busca a Dios mientras puedas ser allá. Búscalo en tanto que está cercano. En tanto que hay fuego, sopla, sopla. No dejes que se apague ese fuego. No dejes que se disminuya. No dejes que se extinga. Porque te puede dar hipotermia. Te puede dar hipotermia. Te animo a que sigamos adelante. Sigamos adelante. Sí, somos poquitos aquí. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si el Señor va delante de nosotros, si el Señor está con nosotros y no nos ha dejado de su mano, ¿qué importa? Oremos por los que no están. Busquemos las almas perdidas. Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Traigamos a las ovejas descarriadas. Que aquel que no conoce al Señor le conozca. Y también se encienda el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Te animo a hacerlo, hermano. Te animo a hacerlo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.